Peinarse. Peínense, arréglense porque están ahora, sonría porque están siendo grabados. Ya, a ver, ¿cómo anda la memoria? ¿Cómo anda la memoria? La semana pasada, ¿de qué hablamos? Del holocausto. De Tipo las de ofrenda. de los Ofrendas. tipos de ofrendas. Y hablamos de 3 ofrendas, ¿cierto? Hoy día vamos a ver las otras que faltan. A ver, Jan, ¿cuáles fueron las 3 tipos de ofrendas que mencionamos la semana pasada? Yo la anoté, así que déjame mirarlo a punto. Que estaba la ofrenda quemada, estaba la ofrenda de paz y la oblación. Oblación, muy bien. ¿Sí? Esas son las Oblación. tres, creo, ¿no? La ofrenda Oblación. quemada, ¿a qué se refería? ¿Qué otro nombre tenía? ¿Qué otro nombre tenía la ofrenda quemada? Buena pregunta. ¿Se acuerdan? No me acuerdo. Empieza con H. Pero habían ofrendas con H. Holocausto. Muy bien. Holocausto. Holocausto. ¿Cuál es la diferencia entre el holocausto y el resto de las ofrendas que vimos la semana pasada? ¿Qué pasaba con esta ofrenda? Holocausto. Muy bien, holocausto. Muy bien, Mariana. ¿Pero se acuerdan qué diferencia tenía esta ofrenda con el resto? El holocausto era voluntario, ¿no? Sí. Claro, pero había algo se hacía con esta ofrenda que no se hacía con el resto. Que el animal se quemaba completo, ¿puede ser? Exactamente. ¿No? Esa es la Holocausto. El holocausto, Sí, se quemaba el animal completo. se quemaba completamente. Sí. Era voluntario y servía de expiación. A ver, ¿quién se acuerda de una característica que tenían las oblaciones? Eran los vegetales. Ya, muy bien. ¿Y Eh, qué vegetales podían ser? podría ser ser manzanas. animal o frutos o vegetales. Flor de harina era uno. Flor de harina, yo Esa tengo era la de los aceite, cereales, Sandrita, aceite, incienso, Eso. sí, y flor de harina tengo yo. Flor de harina, aceite e incienso. Muy bien. ¿Qué Sí. significaba el término ofrenda quemada? ¿Te acuerdas que yo les dije que tenía un significado? La ofrenda quemada, obsequio, Eso mismo, obsequio, lo manjar acaba de decir. de... ¿Un Era obsequio era? O un manjar de obsequio. obsequio, decía. tú Era un dijiste obsequio. que la de la flor, que sería la de la comida, la ofrenda de la comida, flor de harina, podría ser horneada ¿Sí? o... O ¿Cómo? cruda. O cruda. Ahí lo tengo en la pantalla. Ajá. Sí, ahí aparece. Horneada, Horneada, sartén sartén. o cazuela. Muy bien, muy bien. Hicieron una atención. Ya, y la ofrenda de paz. ¿En qué se consistía la ofrenda de paz? Ovejos, vacunos, cabra. Bien, ya. Y Macho y hembra. Y tenía que ser machos y hembras sin defecto. muy bien, oye, que son buenos alumnos ya. Pero había una Podría ser particularidad. ofrenda que se podía comer. Eso. La ofrenda se podía comer. La Ya, diferencia del holocausto que tenía que ser macho. bien. Sí, Macho sin buen defecto. punto. Y ahora quiero hacer una pregunta. La sangre en la ofrenda de paz, ¿a dónde se esparcía? Sobre los lados del altar. Claro, muy bien, Jan. En los lados del altar. Y no servía, tú dijiste que no servía como expiación. Y no servía como expiación. Bien. Y en el holocausto, la sangre, ¿a dónde se echaba? Se llevaba al santuario, ¿no? El holocausto era cortina. sacrificio por fuego y obviamente se quemaba. En el altar, ¿no? A ver, ¿quién dijo, hermana Carmen? En el altar. Sí. En el altar del incienso, perdón, en el altar del El holocausto. sacrificio. Del holocausto. Ujú. Sí, ahí se echaba la sangre. Muy bien, muy buenos alumnos.
Se nota que pusieron atención. Pero entonces, discúlpame, me queda una duda ahí porque si la del holocausto, tú dices que se rociaba sobre los lados del altar del sacrificio, ¿cierto? ¿Sí? Ya, y la ofrenda de paz sobre los lados del altar. También se echaba en el ¿También? mismo lugar. Sí, también. Ah, ya, el mismo. Bueno, ok. Sí. Ok. En la oblación no había sangre porque eran vegetales, era harina. Ujú. O sea, no había- entonces ahí no hay sangre, entonces no se hacía nada. Muy bien. Les felicito. Hoy día vamos a leer. Hoy día necesito que estén con su Biblia porque vamos a ir viendo esta ofrenda que creo que es una de las más importantes, porque las que vimos la semana pasada eran ofrendas voluntarias. Si usted quería, lo hacía. Pero las ofrendas que vamos a ver hoy día eran de carácter obligatorio. Era mi deber. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Levítico capítulo 4. Y vamos a leer, ¿ya? Yo aquí los tengo a todos. Voy a ir mencionando porque cuando empezamos a ver el listado, hasta yo me pierdo después para decir cuál era el versículo de cada uno. Yo voy pidiendo que lean según como yo los tengo en mi orden aquí en la pantalla. La primera que yo veo aquí es a mi mamá. Entonces, Levítico capítulo 4. Mi mamá va a leer versículo 1, 2 y 3. Ya. ¿Empiezo? ¿Sí? Ya. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no han de hacer y obrare contra alguno de ellos, si un sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto como ofrenda por el pecado. Gracias, mamá. Necesito que alguien me lea el versículo 2 en otra versión. Porque hay una palabrita que yo tengo en mi Biblia y mi mamá tiene otra. Entonces quiero ver si... A ver, en mi Biblia dice así, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas. ya. Yo tengo aquí... Yo tengo dos Biblias, aquí tengo la de Andrew y tengo la Biblia misionera, y mi versión dice así: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona peque involuntariamente. Usted tiene la palabra hierro, Por yerro. y mi En versión aquí mi versión dice dice involuntaria. inadvertencia. En la suya dice inadvertencia. No sé si alguien tiene otra versión que diga hierro o diga involuntariamente. Como dice la de la hermana Carmen. Inadvertencia. Inadvertencia. Ya. Cuando O alguien sea, peque o por sea que es inadvertencia como- contra alguno de los mandamientos del Señor y cometa algo prohibido, hará lo siguiente. Pero aquí también Sí. dice hierro. Hierro, o sea, es como por sin querer, ¿no? Claro. Pecaste, pero no Sin querer queriendo, como dice el Chavo. Como dice el Chavo, sí, fue sin querer queriendo. Y yo creo que esta traducción es lógica porque cuando nosotros estudiamos el día de la expiación, ahí dice que se perdonan los pecados de las rebeliones. ¿Y qué es lo que es la rebelión? Pecar sabiendo. Pecar a sabiendas. Claro, pecar a sabiendas. O sea, Dios me está diciendo que no, yo sé que no, y yo lo hago igual. Eso es rebelión. Entonces, para que podamos tomar nota, este tipo de ofrenda, la que vamos a ver ahora, que era la ofrenda por el pecado, que así se llamaba, era para el que pecara involuntariamente o por yerro.
o en ¿Cuál sería advertencia. ese pecado? ¿Cuál sería el pecado por hierro? Dice, peque involuntariamente contra alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer y hace alguna de ellas. Contra los mandamientos de Jehová. Pero la práctica, porque Por más o hierro menos- yo entiendo que es algo que es inconsciente, porque a veces pecas con plena conciencia. Pero se puede pecar de forma inconsciente, Sí, claro. porque yo entiendo que si es inconsciente, si no hay conciencia del pecado en ese momento, es un error, no un pecado. No sé, como que estoy pensando por un ejemplo para entenderlo. A ver, déjame pienso. Porque, por ejemplo, yo soy consciente del pecado. Yo sé que un acto en particular es un pecado. Si yo lo hago, ¿cierto? Yo estoy pecando. Pero ¿cómo yo puedo pecar inconscientemente? Porque en el fondo, Por si no ejemplo, de tengo repente conciencia de que... piensas mal de alguien, no lo estás, o sea, te viene el pensamiento pensando mal de alguien, pero no lo estás maquinando tú, sino te viene el pensamiento Como una porque viste algo reacción y eso te hizo involuntaria. pensar ¿Sí? Pero algo eso, que no pero es. eso es un pecado. Claro, o sentir, Claro, por ejemplo, sentir envidia. Yo no sé, pues, llego a la iglesia y veo que un hermano viene con el medio auto y yo siento envidia. Yo no estoy diciendo, ahora quiero sentir envidia. Lo siento. Ahora, ¿la envidia está conforme a la ley de Dios? Claro. No, es Sí, pues. involuntario, pero es algo que por ser pecador lo tengo. Ya. Yo creo que podría ser así. Mira, yo no me había hecho esta pregunta. También podría ser cuando esas reacciones impulsivas, si alguien nos trata mal y en vez de quedarnos callados, contestamos rápido, sin Claro. pensar. Podría ser eso. Nos pasa, por Mm. ejemplo, los que manejamos vehículos, cuando a veces vamos en la carretera y alguien hace una maniobra imprudente que nos pone en riesgo, uno reacciona mal. Oye, córrete. Hasta se le puede salir una mala palabra o toca la bocina, así como, ojalá si la bocina fuese metralleta y uno está, son reacciones involuntarias. O sea, ese sería como en el libro de San Juan, me parece que está en Primera de Juan, sí, donde habla de los pecados que no son de muerte. Me imagino que sería eso. Podríamos después profundizar más en esto. Ya. Mire, dice que esto era lo que dice el comentario bíblico de mi Biblia de Andrews, dice, los primeros, los pecados todos involuntarios, no premeditados. Ah, no. Era otra cosa lo que decía. Bueno, dice mi versión involuntario con alguno de los mandamientos de Jehová. Podríamos investigar a profundidad después de qué se trata esto, qué tipo de pecados son. Pero lo que vamos a ver hoy día, vamos a ver diferentes tipos de pecados, así que quizás después lo vamos a poder desglosar mejor. ¿Ya? Entonces, mi mamá leyó el versículo 13, si el que peca es el sacerdote ungido. ¿Quién era el sacerdote ungido? ¿Sería el sumo sacerdote? El sumo sacerdote. ¿Dónde está la respuesta a esto? Levítico 6:22. A ver si el Diego puede leer 6:22. Dice, el sumo sacerdote que sea ungido en lugar de Aarón de entre sus hijos dará la ofrenda. Estatuto perpetuo del Señor, toda ella será quemada. Entonces, el que era ungido era el sumo sacerdote. Entonces, aquí dice, el pecado involuntario por el sumo sacerdote o por la congregación tenía que hacer un becerro sin defecto, como expiación. Ahora tengo aquí, al Diego ya leyó, hermana Sochi, por favor, lea el versículo 4 y 5. Él, 4 dice,
traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Gracias. Lo mencionamos la semana pasada. ¿Por qué se degollaba? Porque se degollaba. Porque era la muerte más rápida y el animal no sufría tanto. Muy bien, Jan. Esa es la respuesta. El degollamiento era la muerte más rápida para el animal. Así no era una muerte tan agónica. Ya, entonces dice que cuando había expiación, ¿qué es lo que tenía que hacer el pecador? Llevaba el cordero, ponía su mano, dice, sobre la cabeza del becerro y confesaba y transmitía sus pecados. Ahora, ¿quién tenía los pecados? ¿Cómo? Perdón. Ahora, ¿Quién? ¿quién recibía los pecados? Pues El sobre el cordero. becerro, El animal, corderito, ¿cierto? El becerro, becerro. El becerro ahora recibía los pecados. Ahora dice que el sumo sacerdote tomaba parte de la sangre del becerro y entraba ¿a dónde? Al tabernáculo de reunión. Fíjense, aquí esta sangre no quedaba, dice, mire, es la primera vez que encontramos que la sangre, con las ofrendas que vimos la semana pasada, la sangre ¿dónde quedaba? En el altar del En el holocausto. altar. Ahora dice que la sangre era llevada al tabernáculo de reunión. O sea, ahora entraba. Versículo 6. A ver, Jan, versículo 6. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Ya, entonces, dice que entra con parte de la sangre, moja su dedo y aspersar, dice, 7 veces enfrente del velo del santuario. Versículo 7 dice, el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar. Mira, ahí dice, parte de la sangre era llevada al santuario, se asperjaba y pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso, y el resto, dice, mira, el sacerdote pondrá esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces él tomaba parte de esta sangre y la asperjaba, y el resto de la sangre quedaba en el altar del holocausto. Y esta es la gran diferencia que tenía este tipo de sacrificio con los que vimos la semana pasada. Yo quise hacer aquí una ilustración, no me quedó muy buena, pero ahí tenemos al sacerdote, miren. Ahí está. ¿Qué hace el sacerdote? Entra al lugar santo. Y dice que aspersa con su dedo 7 veces hacia el velo. Dice que pone sangre sobre el altar del incienso. Y luego, ¿qué hace el sumo sacerdote? Ahí, lo deja. Ese es el altar del incienso. Dice que los ponía sobre los cuernos. Estos son los cuernos que tenía el altar del incienso. Entonces, el sacerdote ponía, ahí sí ponía sangre. Recuerda que los días conversamos si la sangre caía al velo, no caía al velo, si el velo se limpiaba. No vamos a entrar en ese punto, porque no lo especifica la Biblia, pero sí especifica que la sangre la ponía sobre los cuernos del altar. ¿Y qué hacía después el sumo sacerdote? Salía del santuario y el resto de la sangre lo echaba a los pies del altar del holocausto. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, ¿cuándo se hacía esto? Cuando pecaba el sacerdote, el sumo sacerdote, o cuando pecaba la congregación. En estos casos se hacía.
Aquí estaba hablando del sumo sacerdote. Sí, porque dice, el que después, leemos el versículo 14, dice, por la congregación ya había que hacer lo mismo. Por eso que yo me estoy adelantando a eso. Y entonces, por sacerdote en la congregación. Ahora, ¿qué tomaba la grasa del animal? ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos cuáles eran las grasas? Toda la que estaba sobre los riñones y los interiores, y eso era lo que se quemaba. ¿Y qué se hacía con el resto del animal? Porque la ofrenda de paz se comía el animal. ¿Qué se hacía con este? Dice, la carne y su piel se quemaban 100% fuera del campamento en un lugar limpio. Le voy a pedir a la hermana Carmen. Hermana Carmen, si puede leer del 8 al 11. Para la expiación quitará al becerro toda la grasa que cubre las entrañas y la que está encima de las entrañas, los 2 riñones con la grasa adherida a ellos y a los lomos y el hígado separado de los riñones. Todo esto lo apartará como hace con el becerro para el sacrificio de paz, y el sacerdote lo quemará sobre el altar de los holocaustos. La piel del becerro, toda su carne, su cabeza, sus patas, entrañas y estiércol. El 12 también. En fin, todo el becerro lo sacará fuera del campamento a un lugar limpio, reservado para las cenizas, y lo quemará sobre la leña. Donde se echan las cenizas será quemado. Muy bien. Entonces se dieron cuenta de qué se hacía acá. Se quemaban las grasas, igual que la ofrenda de paz. Pero el animal se quemaba completo, pero no se quemaba en el santuario, no se quemaba en el atrio. Dice que se iba a un lugar fuera del campamento y ahí se quemaba todo a leña. Se quemaba todo. La piel, las patas, todo se quemaba ahí. Yo les pregunto, ¿se podía comer de esta carne? Mariana, ¿está ahí? No. Sí, estoy acá. Levítico 6:30, aquí está la respuesta. ¿Se podía comer esta carne como se comía en la No, no ofrenda se de paz? podía comer de esta carne. Pero léalo, mira. No, porque Levítico era 6:30. ya, Levítico 6:30. Sí. Dame un segundo. Dice, mas no se comerá de la expiación alguna de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de la congregación. Para reconciliar en el santuario al fuego será quemado. Entonces la respuesta es que no se puede comer, porque obviamente era un animal que estaba dado como para sacrificio. Y era eso, sacrificio. Pero mire, hay una condición, porque todas las ofrendas eran sacrificios. Pero aquí dice una condición, dice, Obviamente este animal era con un fin en común, que era era como para expiar. O sea, el pecado de la persona. que mira, en el holocausto era para expiación, en la ofrenda de paz también para expiación, pero mira lo que dice el versículo 6, capítulo 6:30, dice una clave, dice, pero no se comerá ninguna ofrenda cuya sangre se haya llevado al tabernáculo de reunión. Ahí está la diferencia. ¿Qué pasaba con la sangre de lo que acabamos de ver nosotros? La sangre se llevaba al altar, perdón, se llevaba al lugar santo y se dejaba sobre el incienso, sobre el altar del incienso. Por eso no se puede comer de esta ofrenda. La condición es que si el sumo sacerdote tuvo que entrar con su sangre al lugar santo, entonces de esa carne no se puede comer. Entonces vamos a ver qué pasa con las otras ofrendas. Tenemos otro tipo de ofrenda. Ofrenda por Claudio, el disculpa.
disculpa, solamente, ¿podéis mostrar un poquito la lámina anterior? ¿Esa? No la anterior, la primera, perdona, la anterior. ¿Esa? Sí, que me quedó una sangre sobre los cuernos del altar de incienso. O sea, y el resto, mira, en el último punto dice ya, la sangre sobre los cuernos del altar del incienso y el resto se echaba a los pies del altar del sacrificio. ¿Eso quiere decir que en el fondo se botaba esa parte de la sangre? Cuando está hablando de los pies, no sé si a lo mejor estoy muy quisquilloso, pero me preguntó, porque igual yo pensaba que, igual yo creo que harta la sangre desde el animal, po. Bastante. Entonces, claro, pueden ser sus 2 litros, no tengo idea, 1,5 litros, pero claro, porque finalmente la que se ocupaba para llevar hasta el lugar santo era poca, po. Era muy Era poquita. solamente era la que la asperjaba, ¿no? En el dedo, sí. Mira, yo considerando que eh, cuando Jesús sangró en la cruz, ¿dónde cayó la sangre de Jesús? Es que para allá voy justamente, porque la sangre de Cristo corrió por sus pies y obviamente cayó al piso, al suelo, digamos. Entonces yo creo que a lo mejor me voy para otra parte, Claudio, pero hay lo voy a comentar así bien cortito. Hay un señor que es, ¿cómo se llama? Arqueólogo aficionado. ¿Ya? No sé si lo ubicas, que se llama Ron Wyatt. Él es He escuchado hablar adventista. de él. Ya, el señor tiene unos videos que creo que el que falleció, en fin, pero hay algunos videos que pueden buscar después en YouTube. Y él dice haber encontrado ¿cómo se llama? Perdón, el Arca del Pacto. Tú ¿Ya? sabes que el Arca del Pacto se perdió y que hay muchas teorías, que no sé, que se fue a la India, a la África, en fin. Bueno, y él hizo varios seguimientos, por ejemplo, como para demostrar la existencia de Cristo en el fondo y de Dios. Y él finalmente dice que el arca del pacto está justamente debajo de donde Cristo fue crucificado, que es el monte Calvario, ¿Sí? y que con eso se cumple de alguna forma lo que pasaba en el tabernáculo, que la sangre de Cristo cayó sobre el arca del pacto. Te lo estoy resumiendo. Hay unos videos que yo esto siempre digo que uno tiene que analizarlo y tiene que verlo, en fin. Pero hay un video que es bastante emotivo y es bien bonito y creo que hay algo de verdad en eso. Pero lo comento porque justamente si la sangre la tiraba a los pies, perdón, al suelo en el sacrificio, a lo mejor también hay un sentido que Cristo haya derramado su sangre en el suelo y que algo de eso haya llegado a lo mejor a algún lugar que no sabemos. Eso. Pero interesante Ron Wyatt. Yo lo estuve viendo un tiempo y él plantea unas cosas bien bonitas también, y creo que habla con harta sinceridad de su hallazgo, digamos. Pero es- no hay nada comprobado de eso. Mira, el libro de Jeremías dice que cuando Nabucodonosor tomó Babilonia y la destruyó finalmente, Jeremías tomó el arca y la escondió. Y se supone que desde ahí que no se sabe dónde está el arca. Yo escuché Exactamente. esa versión que tú dijiste, también he escuchado que dicen que en el último tiempo va a aparecer el arca nuevamente, que los judíos la tienen escondida. He escuchado hartas versiones, pero lo que dice la Claro, Biblia es que Jeremías la escondió y después no se vuelve a ver el arca. Hasta el arca que Claudio, ve en Apocalipsis Juan, cuando se le muestra una Claudio, visión del cielo, nada más. yo leí, tú tienes el libro, búscalo, en el libro Profetas y Reyes, pero no me acuerdo qué capítulo era, pero dice que poquito antes de la venida de Jesús, el arca va a aparecer. Ya, bueno, Ron Wyatt dice algo similar. De hecho,
en el video, mira, a él supuestamente le autorizaron hacer excavaciones en este lugar, en el monte, y él hizo todo un trabajo y llevó gente, excavó, y pasaron algunas cosas como bien entre comillas sobrenaturales, porque él dice que tenía un ayudante, el ayudante iba delante de él en la excavación, y en un momento el chico este que él contrató se asusta y sale corriendo, le dice, no, yo no trabajo más acá porque lo que vi, como que y sale medio asustado lo que vio. Y él dice que volvió a entrar y él vio a dos ángeles custodiando el arca, y que ellos le pidieron que grabara un video, pero que no se lo mostrara a nadie. Y lo que sí le permitieron fue tomar una muestra de sangre del arca. Y él esa sangre la hizo analizar en un laboratorio en Israel, y finalmente lo mandan a buscar a este señor y le dicen, ¿de quién es esa sangre? Dice. ¿De quién es esta muestra? Le preguntan. No, no, pero ¿por qué? No, es que, no, pero ¿de quién es? No, pero ¿por qué me está preguntando? Es que no le puedo revelar de quién es, le dice él. Es que esta sangre no puede ser de un ser humano, le dice, pero ¿por qué no puede ser? Porque solamente tiene, nosotros tenemos, me parece que son, disculpa si me equivoco, 26 partes de cromosomas, y esta solamente tenía 13. Entonces lo que estaba comprobando de alguna forma este señor era que Cristo tenía solamente los cromosomas de la madre, porque había sido engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, y él plantea todo un tema que le pidieron que esta información que estaba contenida en el video, esas imágenes no se divulgaran hasta que justamente se diera como una señal, y ahí también creo que cita lo que comenta tu mamá, que poco tiempo antes del fin se va a revelar esa información que él encontró. Ahora, todo esto no tiene a lo mejor no tiene mucho sustento bíblico, pero me llamó la atención cuando él habla de esta excavación, y lo plantea de una forma como bien cristiana, no con el ánimo como de enaltecerse ni nada. Pero bueno, lo quise comentar solamente. Bueno, te haría para la casa y veamos los videos de... Aquí dice 23 pares de cromosomas. Ahí el Diego Claro, está y respondiendo. eso fue lo que más le sorprendió, porque solamente tenía la mitad, y que respondía, y que las personas del laboratorio le decían, pero es que esta sangre no puede ser humana porque ningún humano tiene la mitad de los cromosomas. O sea, no se hubiese logrado, eh, digamos, hacer hombre, digamos, crecer del feto, así, llegar a nacer, digamos. No, es imposible. Todos tenemos dos pares, que es la mitad del papá y la mitad de la mamá. Y él solamente tenía los cromosomas femeninos, claro, que venían de la madre porque había sido engendrado, como te digo, del Espíritu Santo. Interesante la Y te voy a teoría. mandar el video, sí, te lo voy a mandar, ahí después lo podemos discutir, Compártelo pero con en el fin, grupo para que lo veamos. ya, perfecto. Y con respecto a lo que dice el Profeta y Reyes, yo eso no lo había leído, así que también lo voy a leer. Yo sabía esto, que Jeremías escondió el arca, en este momento todavía no se sabe dónde está, por lo que yo había estudiado. Ya, continuemos. El versículo 14 del capítulo 4 dice: ya, perdón, el 13. Versículo 13 dice: lo que acabamos de ver era el pecado si pecaba el sumo sacerdote. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la congregación? Sígame con la lectura, dice: si ha sido toda la congregación de Israel la que ha errado involuntariamente, aunque la falta haya quedado oculta a los ojos del pueblo, son culpables de haber hecho algo contra alguno de sus mandamientos de Jehová, en cosas que no han de hacer, y cuando llegue a ser conocido el pecado que se ha cometido, la congregación ofrecerá un becerro como expiación. Fíjese lo que se hace con este becerro. Lo llevarán delante del tabernáculo de reunión.
los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová. Y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Miren, lo mismo que se hacía con el becerro con el anterior. Luego el sacerdote ungido llevará parte de la sangre del becerro al tabernáculo de reunión. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y con ella rociará 7 veces delante de Jehová frente al velo. De aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Se dan cuenta? Cuando pecaba el sumo sacerdote en la congregación, el procedimiento era el mismo. Por eso que yo ahí puse sumo sacerdote o la congregación. Porque lo que se hacía, el procedimiento, el ritual, era el mismo. ¿Estamos claros hasta ahí? Hermana Xochitl, ¿está clara? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaba cuando el pecado involuntario lo hacía un jefe? Yo creo que aquí dice el jefe, me imagino que era el jefe de alguna tribu o algo así. Mamá, por favor, lea capítulo 4, versículo 22, 23 y 24. Bueno, el tuyo dice jefe, aquí dice, y cuando un príncipe Ya, pecare e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová, su Dios, sobre cosas que no han de hacer, y es culpable, ¿sigo? ¿sí? Hasta el 24. Y luego que le sea conocido su pecado, en que ha delinquido, presentará como su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová, es expiación. Ya, hasta aquí es lo mismo que acabamos de ver con los casos anteriores. Pero lea el 25. Miren, aquí está la diferencia. Y tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará la sangre al pie del altar del holocausto. Ah, fíjense acá. Gracias, mamá. Aquí el sumo sacerdote entra con la sangre al tabernáculo. No, No entra. Dice que con su dedo mancha o ensucia, no sé, los cuernos del altar del holocausto. Parece que el altar del holocausto de afuera también tenía cuernos. Y el resto lo echa a los pies de ese mismo altar. Pregunta. ¿Entonces se puede comer esta carne? Sí, pienso que no lo he leído todavía aquí, pero creo que no. Acuérdense que la lo condición leímos era... en el 30. En el 6:30 decía, pero no se comerá ninguna ofrenda cuya sangre se haya llevado a la tienda de la reunión para expiar en el santuario. Se debe quemar. Bien. Entonces ahora, es la sangre, esta sangre de cuando pecaba un jefe o un principal. ¿Para dónde iba la sangre? ¿Entraba al santuario? No. No, no entraba. Entonces Se se podía derramaba a comer. los pies del altar. Debería Bien, poder comerse. vamos a seguir. Jan, desde el 26, por favor. El 4:26, ¿cierto? ¿Sí? Dice, y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Entonces aquí menciona, dice, se hará igual con la ofrenda de paz. ¿Y la ofrenda de paz qué se podía hacer? Se comía. Se comía. Se comía. Entonces, esta se podía comer. Diego, el 27. Y si alguna persona del pueblo pecara por inadvertencia contra algún mandamiento del Señor en cosas prohibidas, será culpable. El 28 y el 29. Al conocer su pecado, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por el pecado que ha cometido. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará en el lugar de los holocaustos. El 30.
Luego el sacerdote mojará su dedo con la sangre, untará los cuernos del altar de los holocaustos y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Ya lee 31 para terminar la idea. Quitará toda la grasa como se quita a la víctima del sacrificio de paz, y el sacerdote la quemará sobre el altar, como grato aroma para el Señor. Así el sacerdote hará expiación por él y quedará perdonado. Entonces, aquí también la sangre, ¿a dónde quedaba? En el altar del sacrificio. Eso, En el altar del sacrificio. Aquí fíjese que cambia el animal. El jefe tenía que llevar un macho cabrío. Cuando pecaba el sumo sacerdote o la congregación se llevaba un becerro, ¿cierto? Y aquí hay que llevar una cabra o un cordero hembra. Aquí no es un macho, sino es una hembra. Una cabra o una cordera. La sangre también era puesta sobre el altar del holocausto y el resto se echaba a los pies del sacrificio. Se quemaba solo la grasa y la carne se podía comer, y esta ofrenda era por expiación y se obtenía, que era lo más importante, se obtenía el perdón. Estas diferencias que hay, ¿tienen algún simbolismo? ¿Por qué por qué aquí tenía que ser hembra? ¿Por qué en otros hembra o macho? ¿Por qué cabra? ¿Por qué cordero? En otra, ¿por qué era un buey también? ¿Qué simbolismo podrá tener cada uno de estos sacrificios? Excelente pregunta. Eso también hay que averiguarlo. Porque me debe llamar la atención eso, porque este cambio de animales. Fíjense que va como en degradé. El becerro es el animal más grande y también económicamente puede ser mucho más caro. El macho cabrío es un animal más chico y más barato. Y la cabra o la cordera, me imagino que era un animal más genético que había en el pueblo de Israel. Yo creo que todo era como tener un perro en la casa. ¿El becerro se refiere a un ternero? Sí, es una vaca. ¿Una vaca? Sí, Ah, vaca macho. un toro. Pero que entiendo que el becerro es como más jovencito. Por eso decía un ternerito, un ternero. Claro. Entonces, mire, eso lo vamos a averiguar, porque el cambio de... En el libro Cristo en su santuario saldrá toda esa... Mire, yo me lo compré y lo empecé a leer ayer. Aquí lo tengo. Y tiene 115 páginas, así que creo que lo voy a leer rápido. Y ahí voy a ir ¿qué libro averiguando es todas ese? estas cosas. Se llama Cristo en su santuario. Es una compilación de todas las menciones del NFJ con respecto al santuario. Cristo en ¿Saben? el santuario. Me costó 2.500 pesos. Cristo en su santuario. Ah, Cristo en su eso. santuario, Ya, sí. Está barato el libro y está muy bueno. ya. Entonces, Tío, dígame. solamente para agregar ahí, que lo busqué recién porque yo sabía esto, pero se me fue, pero se llama ternero hasta que deja de amamantar. Cuando ¿Ya? nace la vaquita, primero se llama ternero. Cuando se desteta al año, ya pasa a ser becerro hasta los 2 años, y después de los 2 años hasta los 4 años se pasa a llamar novillo, y después se hace toro. Mira, qué buen dato. Bonito Ya, mire, está buena Entonces, esa información. Entonces, el becerro era un animalito entre 1 y 2 años. Claro. ¿Cómo era? Ternero y destetado. hasta que se Ternero destete. ternero, hasta que se desteta. Después del año hasta el año 2 se llama Becerro, becerro. Del año 2 hasta el año 4, o novillo. menores a 4 años, novillo, y después ya se hace adulto. Ah, Ah, y mira. lo otro es que la vaca se llama vaca una vez que tiene un hijo. Vaca es como decir madre.
Eso también era interesante, me acuerdo, pero no me acuerdo cómo se llamaba antes. Vaca parece que era. No, mejor no, ¿Ternera? no me acuerdo. Ahí cerra. Puede ser. Oye, bueno el dato, Diego. Esto lo voy a tener aquí un ingeniero agrónomo entre nosotros. Sí, buen dato. Lo saqué del Google. Pero está bueno el dato. No, ya yo no lo sabía. De hecho, cuando hablan de macho cabrío, yo me puse a estudiar, ¿qué es lo que es un macho cabrío? Y pensé que era un animal diferente. Un macho cabrío. Pero yo me imaginaba que era otra cosa. Entonces, hoy día vimos la ofrenda por el pecado. No vamos a pasar a la otra ofrenda porque es más larga y ya son las 10:06 minutos. Ya, porque la otra ofrenda que viene es la ofrenda por la culpa. Y son hartos conceptos por la ofrenda por la culpa. Y esto, por la ofrenda por la culpa, nos puede ayudar a entender un poco a qué se refiere la ofrenda involuntaria. ¿Ya? Como la Así- ofrenda involuntaria. Perdón, el Ofrenda o pecado pecado. involuntario. Pecado involuntario. Mira, yo me acordé, ahora lo voy a dar como lo que es un pecado involuntario, uno de que hice yo creo que a eso se refiere. Por ejemplo, una vez yo estaba en la casa cuando hijo vivía allá en Portugal y estaba plantando, en el jardín, estaba arreglando las plantas, tenía mis manos así, no estaba con guantes, con mis manos metidas en la tierra. Y en eso sonó el timbre de la casa, voy a ver con mis manos sucias, abro la puerta y un hombrecito que andaba, los que andan con un carrito recogiendo basura, era verano. Me dice, señora, me dice, ¿me da un vasito de agua? Y yo como tenía mis manos con tierra, le dije, pida en la casa al lado porque tengo las manos sucias, estoy muy ocupada. Y cuando ya voy llegando al patio de nuevo, me vino a la cabeza y dije, Dios mío, ¿qué hice? Porque me vino a la mente ese versículo que dice, porque tuve sed y me diste de beber. Entonces ahí me di cuenta el mal que había hecho. Me dio mucha pena, porque, no sé, pues fue algo pesado para mí. Y me volví a la puerta para llamarlo, pero ya le estaban dando agua en la casa del lado. Entonces yo creo que ahí fue un pecado involuntario mío, porque la reacción mía fue primero no. Después me di cuenta que había sido pecado, había hecho mal. Podría ser ese un ejemplo, ¿cierto? Y creo que es buen ejemplo. Porque cuando estudiamos lo de la culpa, aquí también salen algunos detalles, algunas características. Pero está bueno ese ejemplo y voy a, apenas vayan averiguándolo en este libro y en otro tipo de literatura que tengo, vamos a ir complementando esto. Es bueno que saquen estas preguntas porque nos invita a estudiar y investigar más. Así que, ¿alguna pregunta por lo que hemos visto hoy día? ¿O algún comentario, aparte del que ya se hizo? ¿La Steffi tendrá alguna duda? Recordemos que la Steffi es nuevita y para ella todo esto es nuevo. No hay. Sí, un poco también saber cuál es la diferencia entre un cordero en macho y un cordero hembra. O sea, no sé si ahí haya alguna diferencia o por qué tenía que ser hembra cuando pecaba el sacerdote. La semana pasada hablé acerca de por qué tiene que ser hembra. Dice, con respecto a la ofrenda de paz, que también se puede llevar un macho o una hembra, dice así, en el comentario bíblico. La ofrenda de paz podía ser un macho o hembra. En la purificación, como ofrenda por el pecado de los laicos comunes, se usaba una víctima hembra. Miren, se usaba cuando era una persona laica,
no era alguien de la iglesia, no era alguien del santuario, no era un sacerdote, era un laico. Cuando pecaba un laico, se podía llevar una víctima hembra, que representa a Cristo, de modo que el concepto de que solo lo masculino puede representar a Cristo no tiene fundamento sólido. Eso es lo que dice el comentario bíblico de la Biblia de Andrew con respecto a eso. Pero también es materia a investigar. Claudio, el comentario bíblico de la Biblia de Andrew no es lo mismo que el comentario bíblico adventista. No completamente. El comentario de Andrew podríamos decir que está un poquito más enriquecido en información. El comentario bíblico adventista en algunos versículos no dice nada. Y esto tampoco que tengan todos los versículos tienen un comentario, pero tiene comentarios bien certeros que yo los busco en el otro comentario y no los encuentro. Entonces, ambos comentarios se complementan. Lo otro que les iba a comentar, ¿qué parte, cuando yo dije que se podía comer el animal, se quemaba solo la grasa y la carne se podía comer? ¿Qué parte del animal se podía comer el sacerdote? ¿Alguien sabe? Jan, buscan una respuesta en Levítico 7, 31 y 32. Aquí está la respuesta de lo que se comía el sumo sacerdote. El 31 dice, y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestro sacrificio de paz. La espaldilla derecha es lo que se podía comer entonces. El pecho y la Perdón. pierna derecha. Perdón, claro, el pecho y la pierna derecha. Eso era reservado. Pero dice la espaldilla. En mío dice el pecho. Y tu versión dice El 31 dice sí, pues, dice, el 31 dice, más el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y el 32 dice, y daréis al sacerdote para ser elevado en ofrenda la espaldilla derecha de vuestro sacrificio de paz. Ya, a mí aquí dice la pierna, en la versión de Andrew. Deje ver esta Biblia que tengo acá. ¿En serio? Sí, mi versión dice aquí. La espaldilla. Eso dará ver la grasa sobre el altar del pecho. A lo mejor espaldilla no es espalda. Espaldilla a lo mejor se refiere a la pierna parte baja, como de la cadera para abajo. Porque también Ese depende otro, de la es traducción. otro corte. Claro. Aquí en mi versión tengo dos Biblias y las dos dicen Ujú. pierna derecha. Aquí tengo otra Biblia más. Voy a ver qué dice acá. Levítico. Porque el pecho finalmente son las costillas, po. Las costillas del animal, ¿o no? Yo de carne como re poco, así que no cacho mucho de corte. En suerte como posta. La más barata. Mira, esta versión dice la espaldilla derecha. Esta Biblia. ¿Cuál es esa? Una que se llama la Biblia arcoíris. Y viene Ya. con, La mía con también dice la espaldilla derecha. espaldilla. Oye, disculpen que me apoye tanto en Google, pero aquí te muestra todos los cortes de la vaca y la espaldilla es como, Sí, po. digamos, el hombro de la vaca, el hombro derecho. O sea, si dice El o- espaldilla es como de la pierna más hacia arriba. ¿Pero de la pierna adelante o de la No, pierna pues, o de adelante atrás? de adelante. La pierna adelante Ah. y es como hacia arriba, digamos, la vaca no tiene hombros, pues, pero sería como el hombro de la vaca. Según la foto que estoy mirando. Una parte que tenga carne. Porque si la vaca miramos no la tiene parte de la hombro. vaca, de la rodilla para abajo no hay nada de carne. Así que sea comer
Aarón de esa parte. Bueno, ahí podemos Claro. ir uniendo la idea entre espaldilla y pierna derecha. Me imagino que es donde la carne está más magra, ¿no? Que tiene menos, o Es sea, más- es más carne, magra. no. Ajá, Claro, no hay me tanta imagino. grasa. Sí. Y el pecho, no sé qué parte, una vez yo comí tapa pecho y la encontré tan mala el pedazo de carne, pero no sé a qué se referirá aquí con el pecho, a qué corte será. Aquí me llama la atención, y cuando estaba estudiando esto, es que nosotros como adventistas hablamos acerca de la carne y preferimos a veces no comer carne, y aquí Dios autorizaba y asignaba el trozo de carne, y causó a mí como una confusión. ¿Por qué Dios permite que se coma carne? Que la carne sabemos que no es el mejor alimento, podríamos decir, para nuestro organismo, el ideal. Yo pienso que es una idea nomás, que como el santuario representa todo lo que el ministerio de Jesús, bueno, Jesús cuando le dice a los discípulos y a sus seguidores, cuando le dice, si no bebierais mi carne y no comierais mi carne, no puedes ser mi discípulo. Tal vez está representando algo por ahí que hay que investigar también. Sí, y hay una historia que nos vamos a encontrar después, cuando los hijos de Aarón no se comieron la carne. Quemaron completamente el animal y Moisés los retó, les llamó la atención, le dijo a ustedes, ¿por qué no comieron la carne que debían comer? Me quedó una duda porque el primer corte, ¿cierto? El pecho será de Aarón y de sus hijos. Pero después dice, y daréis al sacerdote para ser elevada como ofrenda la pierna derecha de vuestro sacrificio de paz. Esa segunda pierna o espaldilla que estábamos hablando No se come, no se come, ¿cierto? Se quema, se quema. ¿o no? Sí, así entendí yo también. Yo lo entendí como una ofrenda reservada, ese corte es para Aarón. Nadie más se lo podía comer. El del pecho sí, pero el de la pierna, el versículo 32. Sí, dice, y daré al sacerdote para ser elevada en ofrenda. Ah, lo que Porque pasa, Pero es una sí, ofrenda tiene para razón, Aarón. Diego. O sea, claro, en el fondo lo que se podían comer, también lo que dice el Diego, el del 32 es la espaldilla derecha. eh, Perdón, el pecho será de Aarón, pero dice que Hijos, la espaldilla se la daban para que él la ofreciera como ofrenda de paz. claro, Ya. ¿Y la es que ofrenda ¿sabéis de paz por en qué? qué consistía? Ajá, también se comía, También se comía. claro, ¿me se comía? La ofrenda de sí paz se se comía, comía. sí, Era una ofrenda que tú llevabas para poder comer, era como comer con Dios y con el sacerdote. Ah, entonces cuando o sea, el ofrecimiento de paz era finalmente que compartirlo, pero ese compartir era un comer. Claro, claro, porque el pecho era para Aarón Mm, sí o sí. Por el otro era una ofrenda Mira, que yo Stephanie, llevaba. Y esa ofrenda, en la ofrenda de paz no era obligatoria. A mí me nacía y digo, Aarón, compartamos este pedacito, la pierna. Pero el pecho era de Aarón sí o sí. Eso ya estaba designado. mm. O sea que ahí la compartía el oferente con Claro, el, aquí con está, el, con, aquí con, está el acto de ofrendar. ya. Stephanie va a pensar que somos buenos para los asados, los adventistas. Ya, Oye, bueno, ¿qué podríamos aprender para nuestra vida espiritual con respecto a lo que estudiamos hoy día? Siempre tenemos que tratar de sacar una lección espiritual de esto. yo creo que primero que cuando sepamos los simbolismos, ahí vamos a entender lo espiritual para nosotros. Porque se supone que el estudio del santuario es para eso, para entender
lo que el sacrificio de Cristo por nosotros. Y eso es lo que nos va a llevar a la reflexión espiritual. Por eso es importante los simbolismos. Y, por ejemplo, ahorita yo lo comentaba con mi esposo, digo, ¿te imaginas que tuviéramos todavía nosotros que hacer eso, o sea, sacrificar a un... Por ejemplo, aquí en mi casa mis hijas les gustan mucho los animales y por eso tienen tantos animalitos. Pero el hecho de saber que tienen que sacrificar a uno por los pecados que uno comete, o sea, como que a mí se me haría algo tremendo. Yo creo que yo no podría hacer algo. No podría hacerlo yo. No podría. Pero bueno, finalmente esto nos lleva a la reflexión de que si no queremos sacrificar a un animal, no vamos a ser mucho más cuidadosos antes de cometer un pecado o ir en contra de transgredir la ley, ¿no? Que es lo que a veces ahora se nos olvida. Porque aunque el mejor sacrificio que se hizo, y gracias a eso somos salvos, pues es la sangre de Cristo Jesús. Pero como que ahora nosotros, no sé, como que a veces eso que debe de ser como más, como un razonamiento más loco para no cometer un pecado, para no transgredir la ley, porque es muy caro, ¿no? El pecado se pagó con una sangre muy cara, De inocentes. pues deberíamos de tener un poco más esa conciencia, ¿no? Sí. Es que miren, yo creo que ahí hay un detalle súper importante. Porque ya, imagínense que yo pecaba, yo, Claudio, tenía que ir a mi rebaño, buscar el mejor animal, sacrificarlo. Eso también tenía un costo para mí, porque si era muy pecador, me iba a empezar a quedar sin animales. Pero hoy día a nosotros no nos sale caro pecar, aparentemente. Porque yo peco y yo hoy día no estoy pagando un costo así, oh, voy a tener que sacrificar algo. Entonces, a veces, esa garantía quizás que podríamos decir que tenemos, abusamos de eso. Cristo ya murió por nosotros, entonces como que a veces no le tomamos el peso de que aquel que murió no fue un animal costoso, fue el Hijo de Dios, fue un ser supremo, un ser divino, y a veces no le tomamos esa profundidad. Y quizás si le tomamos más sentido a eso, nos dolería más pecar. Yo a eso le daba vueltas cuando preparaba este tema. Definitivamente, si fuéramos más conscientes de lo que, o sea, yo por ejemplo, yo ahorita diría, si tuviéramos que regresar a sacrificar un animal, para mí me sería algo impresionantemente difícil poder degollar un conejo, un becerro, un perro, lo que sea, no podría, no tuviera la sangre para hacerlo. Entonces eso nos debería de quedar más claro, como tú dices, la sangre con la que se expiaron nuestros pecados, pues es la sangre más valiosa del mundo entero. Y que poco valor le hemos dado muchas veces. Ahora, si nosotros nos vamos a la cultura hebrea, una persona que tenía animalitos, los rebaños, nosotros, al menos aquí, oh, qué lindo, hermana Xochitl, imagine que usted, por su pecado, tenga que sacrificar a ese perrito. ¿Se cuidaría de pecar? Claro. A eso voy yo. Claro, claro. Entonces, el Yo pecado representaría algo tremendo, ¿no? O Por sea, ejemplo, lo pensaríamos antes de hacerlo. Creo que no caeríamos en el hierro, como dice, si pequé por hierro, creo que, híjole, cuidaríamos mucho de caer, ¿no? Miren, por ejemplo, Manuel que adora sus cuyes. ¿Te imaginas? era lo que yo le decía, Manuel, ¿te imaginas que tuvieras que sacrificar a la cala o a la otra, que es tu adoración, la gema? O sea, sí, qué interesante y qué bueno tocar este tema porque de verdad que
que constriñe el corazón cuando tenemos animalitos, los que tenemos un animalito, porque hay gente que no le gusta, ¿no? Pero qué cosa más tremenda. Si ahora lo tuviéramos que hacer, de verdad que nos cuidáramos. Yo digo que más. Como dice Claudio, ahora como no tenemos que sacrificar físicamente algo, pues a lo mejor somos descuidados en nuestra manera de conducirnos. Y que no debería de ser, porque debería de ser todo lo contrario, ¿no? Súper bueno su reflexión, Xochitl, y yo quiero cerrar con esta idea. Mira. ¿Cómo era la Espérate un relación? poquito, ¿Ah? espérate un poquito, para apoyar un poquito lo que está diciendo Xochitl, ¿ya? Bueno, si bien es cierto que ahora no tenemos que sacrificar un animalito, ¿ya? Yo he estado leyendo este libro, La verdad acerca de los ángeles, y dice que los ángeles nos cuidan. Dios manda a sus ángeles para que cuiden a sus hijos. Y cuando nosotros desobedecemos, dicen que el ángel llora, sufre y vuelve con ese mensaje al cielo y que es como haber crucificado a Jesús de nuevo. Entonces, por eso también es importante ir aprendiendo el ministerio de los ángeles que se está haciendo ahora por nosotros, porque nosotros dice que estamos rodeados por ángeles malignos que quieren destruirnos. Entonces, si lo viéramos, pudiéramos verlo, porque todo esto es invisible. Si nosotros pudiéramos ver, veríamos eso, que los ángeles del Señor están como luchando contra los ángeles de Satanás para que no nos hagan daño. Pero a veces nosotros preferimos hacer las obras de los demonios, de los ángeles malos, que nos instan a caer, y dice que el ángel del Señor se vuelve triste. Entonces yo creo que si antes era con el animalito, pensemos en los ángeles que ahora nos están cuidando. Esta Muy buen aporte, y lo invito a que leamos este libro, hermano. Si lo podemos conseguir, comprar o bajar por internet. Yo también lo quiero leer. Mire, aquí en Chile, nosotros estamos acostumbrados, cuando vemos un pastor de ovejas, vemos que el pastor tiene muchas ovejas. Y aquí en Chile vemos que el pastor va atrás y las ovejas van adelante. Mira, ahí la hermana tiene una oveja. Pero, ¿cómo eran los rebaños en la cultura judía, en la cultura hebrea? Y por aquí yo creo que podemos empezar a tomar una idea. En la cultura hebrea, el pastor iba primero y las ovejas seguían al pastor. ¿Cómo era la relación del pastor con la oveja? Los rebaños en Palestina eran máximo 100 ovejas. No era como acá que uno ve muchas ovejas, máximo 100 ovejas. Y el pastor conocía a cada una de sus ovejas y les ponía nombre. Aquí podemos relacionarlo con lo que dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz. y me siguen. Y me siguen. Entonces, la relación que tenía, nosotros quizás no lo entendemos porque nosotros no somos pastores, no hemos tenido nunca quizás una oveja en nuestra casa, pero en Palestina el pastor tenía una relación estrecha con cada una de sus ovejas, a cada una le ponía nombre, cada una conocía la voz del pastor, y cuando él había estado en las 100 ovejas, llamaba a una, llegaba a esa, no llegaba a otra. Entonces, había una estima, había un cariño. Entonces, cuando yo pecaba, yo tenía que elegir entre esas 100, ¿a cuál mato? ¿A cuál sacrifico? Tal vez la que más amo. Dolía. Y quizá la que más yo amaba la dejaba hasta el fondo, hasta el final, pero si era la más linda, la más perfecta, tenía que entregar esa. Porque decía, ¿qué dice el macho sin defecto? Aquí vamos a Dios. Dios tuvo que entregar a su hijo, al único, sin defecto. Ahora, si nosotros quizás tuviéramos una relación estrecha, como la relación que tenía el pastor con su oveja, nosotros con Cristo, también nos dolería pecar. Entonces ahí está. Y esta es la lección que podemos sacar hoy día de este capítulo. Que si yo tengo una relación estrecha con Dios, me va a doler pecar. Ahora, si no tengo una relación estrecha con Dios, peco total, ya Jesús ya murió por mí. ¿Se acuerdan? Isaías, ¿qué dice
Dios en Isaías? Estoy harto de sus sacrificios. El pueblo de Israel ya lo hizo como una rutina en los sacrificios en el santuario. Y mataban animales, y pecaban y mataban animales, pero no había una conexión, no había un dolor. Pecaban y era como un canje. Yo peco, mato a uno y sacrifico. Pero no había una relación. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado nosotros, en no caer en eso. De hecho, a mí me llamaba un poco la atención porque cuando Cristo se enoja, porque estaban vendiendo los animales para ser sacrificados, pues ni siquiera eran de ellos. Finalmente se había vuelto como una costumbre. Ya ni siquiera tú sacrificabas el animal que tú tenías en tu casa, como tú dices, sino que iba y lo compraba y con eso era como pagar la famosa, La penitencia. ¿cómo se llama? La penitencia. Claro, cuando tú pagabas ahí Indulgencia. la indulgencia, gracias Diego, cuando tú pagabas la indulgencia, no, ya listo, yo pago, no sé, po, 10 lucas porque salga Pepito no sé, po, por los pecados de este finadito para que salga del purgatorio. Entonces pasaba a ser una rutina, pasaba a ser en el fondo ya era un comercio, porque sabían que era negocio redondo, claro, todos tenían que pagar un pecado, entonces finalmente cualquiera compraba un cordero, iba y lo llevaba y lo mataba. Entonces, claro, el sacrificio finalmente, incluso el sacrificio perdió Perdió el sentido. significado, perdió sentido, claro, Perdió el perdón, sentido. el sentido. Y finalmente es lo que hacemos hoy día también nosotros, po, ¿cachai? Que pecamos ya, pedir no importa si después pido perdón y ya, y nos viene el remordimiento y pasan un par de días y ya decimos, no, ya no voy a pecar más, pero después nos vemos lo mismo, po. Entonces, cuando miramos para atrás a los judíos, no tenemos nada Hay que que asombrarnos. jactarnos nosotros porque estamos, claro, porque finalmente para nosotros el pecado, como tú dices, ya se convirtió en un hábito, o sea, Se trilló la cosa. Pero ahí estaba exacto. lo Entonces, que decía el Porque tío Claudio, tenemos que que tratar está en porque la nosotros relación, por eso en esa relación estrecha está el secreto. ahí claro, está, en amar claro, a Dios. sí, sí, En el templo, cuando Jesús dice eso, la gente llegaba con su animalito, que tenía que ser un animal sin defecto. ¿Qué decían los líderes religiosos? No, ese animal no. No, mire, no le sirve. Compre este, que costaba 4 veces mm, más caro. Entonces, mm, como decía Jan, todo esto se formó un negocio, un comercio. La gente claro. esperaba las fiestas para hacer comercio. Ya no estaban preocupados del sentido. Si los líderes En el fondo religiosos era cumplir con el rito nomás, po, era cumplir con la tradición que decía el rito. la tradición. Si Y así ellos nos hubieran sentimos estado nosotros. pendientes de una relación con Dios, hubieran estado esperando la primera venida de Cristo. Cuando Jesús vino por primera vez, nadie tenía idea. La Biblia nos habla de un personaje, Simón, un viejito que esperaba, le pidió a Dios no morir antes de ver al Hijo de Dios. Y él lo toma en los brazos y lo bendice. Pero nadie más estaba preocupado. Los pastores. Los pastores. Y nadie más. Y unos magos de Oriente. Bueno, y así también va a ser la segunda venida de Cristo. Vamos a estar tan nosotros enviciados y concentrados y ocupados en nuestros propios quehacer, en nuestras propias rutinas, que no nos vamos a dar cuenta cuando se cierre el tiempo de la gracia y cuando ya vamos a haber perdido quizás la oportunidad de haber acudido a Cristo como nuestro Salvador. Y es Bueno, más, tipo, podemos estar haciendo lo mismo que hacía el pueblo real, porque el pueblo judío, cuando Jesús nació, se hacían los sacrificios, se hacía todo. Y Mm, nosotros quizás podemos estar hoy día yendo a la iglesia, participando en todo, pero sin darnos cuenta que Cristo ya viene. Y mm, nosotros quizás en nuestra responsabilidad es mucho mayor. El pueblo de Israel esperaban algo que iba a pasar. Quizás ellos no lo entendían bien, pero nosotros hoy día tenemos toda la luz. Tenemos el significado del santuario, tenemos la vida de Cristo, el testimonio de lo que Él hizo, tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu de la hoy día tenemos tanta luz, hoy día podríamos decir no tenemos excusas para decir, no, que yo no entiendo, no, que no sé cómo es.
tenemos toda la luz. Entonces, si pecamos desconsideradamente, entonces es nuestra responsabilidad. Por eso vuelvo a que nosotros tenemos que apuntar a tener una buena relación con Dios diariamente. Eh, ti, 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 ti. ¿Qué le dijo Cristo qué le dijo Dios a Adán cuando le dijo que del árbol no podía comer porque qué? Ciertamente moriréis. Ciertamente iba a morir. Mm. Ciertamente moriréis. Y finalmente, claro, y estábamos viendo que con el pecado había muerte, po. Ellos tenían que pagar por pecar la vida, o sea, por, era vida dejar de vivir por la paga del pecado, ¿no? O sea, siempre estuvo presente la muerte por la paga del pecado. Eso es lo que quiero decir. Ya, y ese día que Adán y Eva pecan, ellos no mueren. ¿Pero quién muere? El cordero, Era los corderitos, un par de corderos por lo menos. un cordero que Hacerle vestida, para hacerle hacerle ropa a ellos tuvieron, claro. O sea, el primer día pagó un inocente. desde el primer momento El en que el primer día pecado que el pecado existió, se hizo presente, exacto. yo le explicaba a Stephanie la semana pasada esto, después nos quedamos conversando, y hablamos de este mismo tema. A este cordero que ese día muere y le sacan su piel, y con esa piel que hace Dios viste a Adán y Eva. Entonces, el cordero es desnudado, podríamos decir, Mm. y muere para perdonar y salvar a Adán y Eva. Y Jesús en la cruz también fue desnudado para que nosotros podamos tener las vestiduras blancas y podamos ser perdonados por nuestros pecados. Entonces aquí tenemos un paralelismo, una enseñanza. Jesús, Dios en Génesis 3 ya nos está diciendo lo que va a pasar en la cruz, 2000 años atrás. Cuando le dice, ¿cuál es la primera profecía que encontramos en la Biblia? En Apocalipsis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la Sí, mujer. Génesis. Y la Perdón, serpiente, ¿qué en dije yo? Génesis, En Génesis 3:15. Apocalipsis, Ah, ya, Apocalipsis. Génesis 3:15. Esa La es la... enemistad entre... Ahí hay una profecía. Mm. Ahí en Génesis tenemos 3:15, tenemos el proceso, miren. Dios, tenemos un juicio. Porque cuando Dios llama a Adán, lo enjuicia. Es un juicio investigador. Adán, ¿dónde estás? ¿Y quién te dijo? Fue Eva. Eva, ¿dónde estáis? ¿Quién te dijo? Hay un juicio investigador. Pero para la serpiente no hay un juicio. Para la serpiente hay una condenación. Para la serpiente le dice, polvo comerás y te vas a arrastrar. Yo no le pregunto a la serpiente, oye serpiente, ¿y por qué hiciste lo que hiciste? No le dice. A Adán le pregunta, a Eva le pregunta, pero a la serpiente no. ¿Por qué la serpiente no? Porque la Van a serpiente ser se las había 11 revelado. ya. ¿Ah? Van a ser las 11 ya. Oh, ¿en serio? Oh, de veras. Ya. Hermanos, eso sería por hoy día. Este tema es tan interesante y da para tanto rato que se nos pasa la hora. Lo invito a Gracias que oremos. por acompañarnos esta tarde porque tú te duermes muy temprano siempre. Trato. Solita trasnochando. Sí. Ya, vamos a invitar al Diego si nos quiere despedir en oración. Apenas son las 9:30. Aquí Allá. apenas son las 9:30. Quedémonos una A ver, media horita podemos más más. entonces. ¿Quieres seguir? ¿Puedes seguir, Xochitl? No, no, no. La broma. Quieren que siga, quieren que ¿Quiere que pare. pare? No, seamos prudentes y dejémonos hasta acá. Pero el tema Sí, está está bien. interesante. Qué bueno que Interesante. tomemos tiempo en esto, en hablar de la Biblia. Así que ya guardemos ganas para el próximo. Tarea para la casa.
estudiar durante la semana Levíticos capítulo 5. ¿Ya? 5 y 6 hasta el versículo 7. Levíticos 5 y Levíticos 6 del 1 al 100. Esa sería la última ofrenda que vamos a ver. Vamos a Ya. invitar a Dieguito que nos despida en oración. Ya. Inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que está en el cielo, santificado y glorificado sea su nombre, Señor. Querido Padre, le damos las gracias por reunirnos en esta hora. Gracias, Señor, porque no es casualidad que hoy día hayamos estado acá. Todos pecamos y todos nos olvidamos y no está en nosotros reunirnos. Por lo tanto, no es casualidad, Señor. Así que le agradecemos que usted haya orado en nosotros para estar presente acá. Le ruego que bendiga grandemente a cada uno de los que hoy día nos pudimos sumar y a los que no también. Que bendiga por favor a la Mai, que la acompañe, la cuide, al Jan en el sur, en sus proyectos, Señor, en sus luchas, al tío Claudio, en su trabajo, Señor, en su vida espiritual, en su familia, a la hermana Xochitl, que la bendiga también, Señor, a su hija, a su esposo y a su familia. Y le ruego, Señor, también por la Stephanie, por su agüita, le ruego por el tío Jorge, y que tengamos conciencia, Señor, de que nunca es tarde, de que todo lo contrario, porque es tarde, necesitamos, Señor, abrir la puerta. Obra en nuestros corazones, Señor, y acompáñanos en esta noche. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Estimados, Hermanos, nos veríamos el próximo lunes si Dios quiere. Gracias a todos. Chao, Muy, muy Xochitl. interesante video. Chao. chao, Chochil. Que Dios les bendiga. Chao, cuídense. Saludos a México. Chao, Mira, ahí está el la guaguita. pequeñito. Ahí está la guagua, mire qué bonito. A ver, ¿dónde está? ¿Y a Ahí quién está. salió? ¿A quién salió tan bonito? Al papá. ¿Quién va? seguramente. Oso. Bonito. Se Paso. parece al... Es al Mati. No, ¿cómo se llama el de la Quiero me Katy? pareció el Matías. Julián, Julián. el Julián. Juliancito. Sí, también. Ya, Steffi, dale saludo a la Katy, que hace tiempo no la veo. Dale saludo al tío Jorge también. En tu nombre, Hito. ¿Usted que ha estado bien? Mándaselo a los tíos. En tu nombre. Sí. Chao, Emiliano. Y se ríe. Cosita. Dios lo bendiga. Ya, querido hermano, gusto haberlos visto. Nos Ahí vemos está. el próximo lunes, Ah, si que Dios está quiere. flaco. ¿Cómo No. está, tío? ¿Cómo Oye, estás, Diego. ¿Cómo está, tío? ¿Tanto Bien, tiempo? ¿Estaba cuidando Bien. el bebé? Oiga, tío, ya es abuelo ya. Mire la abuelita.